más que un museo en Salamanca. Querido diario, es 12 de septiembre y el tiempo sigue siendo magnífico. Qué gusto perderse por estos caminos rebosantes de paz. Tanto tiempo esperando y por fin ha llegado a mi vida. Nos encontramos por internet, ya sabes, esas páginas. Te pones a buscar, una cosa lleva a la otra. Fue todo un flechazo, puro amor a primera vista. Y desde entonces no nos hemos separado. Tiene algunos años más que yo, pero no sé, es tan especial, tan divertido, tan diferente a todo. Y me hace sentir tan bien. Quizás sea una locura, pero quiero envejecer a su lado. Bueno, a ver, una locura. Tampoco es eso. Quizá falta algún detalle. Igual no me explico bien, amigo diario. Si hay una fecha clave en la historia de BMW, esa es el 9 de diciembre de 1959. Los años 50 concluían con la firma bávara sumida en una profunda crisis económica. Esta situación tan alarmante animó a los directivos de Daimler-Benz a considerar su compra. Pero cuando esto parecía inevitable, los pequeños accionistas y los trabajadores rechazaron la propuesta. Terminada la Asamblea General, celebrada ese día tan señalado, BMW seguía siendo libre. La confianza en el futuro de la empresa llevó incluso a Herbert Quandt a ampliar su paquete de acciones, concediéndole una última oportunidad. Como la libertad siempre tiene un precio, este suponía el desarrollo de una berlina de categoría media. Es en este difícil contexto cuando nace el BMW 1500, un automóvil totalmente nuevo, una apuesta audaz pero sensata. Se situaba acertadamente en el centro de una gama de turismos, falta de una mínima coherencia. Desaparecidos los Isetta fabricados bajo licencia, el 1500 cubría el enorme hueco entre los 700 bicilíndricos y los suntuosos sedanes de la serie 500 con motores V8, los célebres ángeles barrocos. Mostrado precipitadamente ante el público en el Salón de Frankfurt en el otoño del 61, su fabricación regular comenzaba un año más tarde. BMW lo presentaba como el primer miembro de una nueva clase. Esperado desde hacía mucho tiempo, este familiar de 4,5 metros era espacioso, fácil de conducir y tan agradable al volante como a la vista. La respuesta a los sueños de los conductores más exigentes. Por eso, y a pesar de un precio bastante elevado, obtiene muy pronto una gran acogida entre el público más acomodado.
Rivaliza con los referentes en la categoría como el Citroën DS o el Mercedes 190 Ponton y con la verdadera berlina deportiva de entonces, el Alfa Romeo Giulia, lanzada ese mismo año 62. A las atrayentes líneas dibujadas por Michelotti se sumaba una técnica muy solvente. Las suspensiones son independientes en ambos ejes y los frenos de disco en el tren delantero. El motor, un eficiente 4 cilindros con árbol de levas en culata y cigüeñal sobre 5 apoyos, es capaz de mover con brío la carrocería, de hacerla alcanzar los 150 km a la hora con 80 caballos. Como vemos, con el 1500 se iniciaba una nueva era para la Bayerische Motorenwerke. Se trata, en palabras de Ramón Roca, del patriarca de BMW, el símbolo de su renacimiento, el punto de partida de todos sus automóviles posteriores. Beneficiado por la bonanza económica que comenzaba a disfrutar Europa durante los años 60, con el paso del tiempo, no demasiado, se instalan en la nueva carrocería motores más poderosos. En el otoño del 63 se lanza la versión 1800 de 90 caballos, en la que la cilindrada se incrementa hasta la cifra que le da nombre. Sigue siendo el coche que encarna lo que uno consigue en la vida tras largos años de esfuerzo y ahorro. Meses después, en la temporada siguiente, el 1500 es reemplazado por el 1600. La potencia aumenta solo 3 caballos, pero se mejoraba la capacidad de respuesta del propulsor a bajos regímenes. Para defender su creciente condición de turismo deportivo, BMW propone el 1800 Ti, siglas de Turismo Internacional, en el que el bloque de 4 cilindros se alimenta por primera vez mediante 2 carburadores, lográndose 110 caballos. Será, sin embargo, el coupé de 4 plazas, predecesor de la Serie 6, el encargado de estrenar en 1965 la última evolución del mítico motor M10. Un 2 litros que desarrollará 100 o 120 caballos. Descatalogadas las grandes berlinas V8, la nueva clase debe asumir, durante casi 5 años, el papel de tope de gama dentro de la limitada oferta del fabricante. Para ello, a principios de 1966, BMW combina la carrocería de 4 puertas con sus flamantes motores de 2000 centímetros cúbicos. Surgen así el 2000 con un centenar de caballos, más lujoso y diferenciado estéticamente, y el 2000 Ti de 120 caballos, que mantiene los rasgos estéticos originales. A pesar de su éxito de crítica y de público, estas berlinas, la Serie 5 de los años 60, estaban dirigidas a clientes adinerados, lo que limitaba su difusión. Para lograr una mayor dimensión industrial, era necesario desarrollar un vehículo accesible a un público más amplio, concebido para ese señor llamado todo el mundo. Ese coche de tamaño recortado, con una presentación más minimalista, pero que no renunciaba a las señas de identidad de la marca, se presentaba en marzo de ese año 66 en el Salón de Ginebra. Certamen en el que debutaban otros automóviles tan legendarios como el Lamborghini Miura o el Alfa Romeo Duetto, que ya pasó por el canal. A este 3 cuerpos se denominó, por su cilindrada, simplemente 1600. Extraoficialmente se le conocerá como 1600-2 por sus 2 puertas, para diferenciarlo del 1600 de 4. Su nombre interno será E10. Pero como la marca celebraba por esas fechas el 50 aniversario de su fundación, en plena Primera Guerra Mundial, recibirá también el apelativo de Jubilé o Jubileo. No era la única primicia de BMW en Ginebra, ya que el 1600 se desvelaba junto con los 2000 y los 2000 Ti de 4 puertas que ya conocemos. Mantiene el aspecto general de estos, pero sus dimensiones son más reducidas. Es unos 25 centímetros más corto, 12 más estrecho y algo más bajo. Y como consecuencia de ello, 130 kilos más ligero, lo que abarata los costes de fabricación. Las llantas también sufren los recortes y pasan de 14 a 13 pulgadas. Como vemos, el 1600, de 85 caballos según normas DIN, supone el acceso a BMW tras el cese de la producción de los 700 el año anterior.
En menos de 5 años, la Casa de Múnich había renovado por completo su oferta, una gama en la que el deporte no estaba reñido con la comodidad. Para el ciudadano medio, que por aquellos días podía conducir un Fiat 1500, un Renault 16 o un Peugeot 404, no será fácil distinguir al 1600 de sus hermanos mayores. La delantera es prácticamente igual, aunque en este caso los faros aparecen desplazados a las esquinas de la parrilla. La trasera, su parte más personal, se diferencia a golpe de vista, con solo fijarse en sus pequeñas ópticas redondeadas. La arquitectura mecánica, por su parte, sigue los patrones conocidos. Hereda de los 4 puertas la dirección de tornillo y rodillo, el equipo mixto de frenos, los conjuntos delanteros McPherson y el puente trasero con brazos oscilantes. Una distancia entre ejes inferior en 5 centímetros y su mayor ligereza hacen que su comportamiento sea todavía más vivo. Es una de sus principales cualidades. El interior, bastante austero, acoge, sin demasiados problemas, a 4 ocupantes y a su correspondiente equipaje. Se modifica principalmente el volante y la instrumentación, en este caso formada por 3 cuadrantes de igual diámetro, protegidos bajo una visera rectangular. Recordemos que en los 4 puertas el salpicadero era corrido y la madera y los cromados tenían un papel muy destacado. Bien construido y presentado, el segundo 1600, como era de suponer, no era un coche especialmente barato. En su conquista de un público más joven y dinámico, BMW tampoco se molestaba en ocultarlo. Como había ocurrido con su hermano mayor, el Jubilee no dejará de evolucionar, de perfeccionarse durante los más de 10 años que se mantiene en las líneas de producción. Vamos a verlo en detalle. En el otoño del año 67, el Salón de Frankfurt llega cargado de novedades, todas relacionadas con nuestro protagonista. Para satisfacer a la clientela más deportiva se presenta el 1600 Ti, una versión muy efímera. Se distingue del 1600 principalmente por la calandra parcialmente negra, con el monograma en uno de sus lados. En un interior apenas modificado, se incluye de serie un cuentavueltas, lo que supone que el reloj horario se desplace hacia la derecha. Por lo que respecta a la mecánica, el alternador reemplaza la dinamo, se añaden barras estabilizadoras, un servofreno y se potencia el motor. Con sus 2 carburadores dobles y una mayor relación de compresión, se obtienen 105 caballos, 20 más que el 1600, lo que hace posible anunciar una velocidad punta de 175 km/h. Es, junto con los Alfa Giulia Super y los Cortina Lotus de Ford, uno de los turismos de más andar dentro de su cilindrada. Para los más tranquilos y disfrutones se ofrecerá el 1600 Cabriolet de 4 plazas, una variante descapotable realizada por el carrocero Baur de Stuttgart, que en el pasado ya había colaborado con BMW. El tercer integrante de esta generación del 67 no era realmente un E10. Era el resultado, en parte, de la notable expansión de BMW, de su creciente afirmación en el mercado internacional. Para ello, a finales de 1966, había adquirido la reconocida firma Glass, también bávara, y con ello sus valiosas instalaciones de Dingolfing, fundamentales en unos tiempos tan pujantes. De esta forma, el Glass 1700 se convertía, transcurrido un año, en el BMW 1600 GT, un coupé 2+2 con 2 riñones en el frontal, al que se instalaba el motor de 105 caballos del 1600 Ti, su transmisión y la suspensión trasera independiente. El interior de esta especie de Seat 850 Coupé a mayor escala es totalmente diferente al de sus hermanastros y se caracteriza por una instrumentación en la que no falta un solo indicador. El modelo compacto, ofrecido en tan poco tiempo en 3 tipos de carrocería, simboliza ya el resurgimiento de BMW. En enero del año 68, con motivo del Salón de Bruselas, se presenta sin demasiada ceremonia el siguiente miembro de esta saga. Es básicamente un 1600 en el que se instala el motor de 2 litros y 100 caballos de los 4 puertas y del coupé. Recibe la misma parrilla con fondo negro del Ti, pero su nombre no aparece en el frontal.
poco importa. El 2002 se convierte en un mito que lleva en su número el código de la serie. De hecho, incluso se llegará a denominar con su nombre a esta incipiente estirpe. Surgía a petición del famoso importador Max Hoffman, que instaba a la compañía a producir esta versión para el mercado norteamericano. Fue todo un éxito y ponía en el mapa a BMW en los Estados Unidos. Por eso, entre otros motivos, será el 02 más fabricado. El otro motivo es que consigue las mismas prestaciones que el 1600 Ti, con mayor elasticidad, pudiendo equipar como opción un diferencial autoblocante. El 2002 pronto se consagra fuera y dentro de las pistas. En ese año 68 obtiene tanto el Campeonato de Europa de Turismos como el de montaña. Unos meses después, todavía en esa temporada, es escoltado por el 2002 Ti, una de las novedades mostradas por BMW en el Salón de París, junto con las grandes berlinas de 6 cilindros, predecesoras de la Serie 7. Con 2 carburadores dobles, 120 caballos y una transmisión deportiva de 5 velocidades opcional, como el autoblocante, la nueva motorización reemplaza al 1600 Ti. Los 180 se superan con facilidad y la barrera de los 100 desde parado se alcanza en poco más de 9 segundos. Para ello se refuerzan las suspensiones, se aumenta el diámetro de la articulación de la dirección y las llantas pasan de 4,5 pulgadas a 5. Para 1969 se dispondrá en todas las versiones de doble circuito de frenos con servo. De cara a la siguiente temporada, la única innovación destacada es la aparición de una transmisión automática ZF de 3 velocidades, ofrecida como extra en los 2002. A pesar de su buena cuna y de no ser especialmente económica, la Serie 2 alcanza una gran difusión en un planeta todavía sin globalizar. En buena medida es la responsable de que en 1970 la producción de turismos de BMW superase las 150.000 unidades, duplicando con creces la de 5 años atrás. Mientras, en una España cerrada a los vehículos de importación, salvo en los puertos francos, la firma de los colores blanco y azul se asocia, más si cabe, a las clases más adineradas y a los turistas que empezaban a visitarnos por carretera. De esta forma, BMW comercializa en nuestro país menos de 500 unidades de todos sus turismos durante el último año de la década de los 60. El año 71 llega repleto de novedades, con 2 carrocerías inéditas, 2 nuevas motorizaciones y ligeros retoques, tanto en el exterior como de puertas para adentro. En el Salón de Bruselas se desvela la variante Touring, una carrocería bicuerpo provista de un portón trasero. Este original coupé familiar es unos 15 centímetros más corto que el 2 puertas y bastante más práctico, ya que los respaldos de los asientos traseros son abatibles en 2 mitades simétricas, creando un espacio de carga totalmente plano. Podría decirse que el Touring es el antecesor de los Compact de la tercera Serie 3, lanzados 20 años más tarde. Siendo un pionero, su éxito comercial es relativo, ya que se fabrican unas 30.000 unidades, la mayoría movidas por el 2 litros de 100 caballos. Poco después, en la feria de Ámsterdam, se da a conocer, con esta motorización, un cabriolet algo diferente. Para cumplir las cada vez más estrictas normas de seguridad y para compensar la insuficiente rigidez de la carrocería descubierta original, se adopta un arco central antivuelco. De esta forma, la parte delantera del techo será extraíble y la trasera plegable, lo que permitía diversas configuraciones. En total, algo más de 4.000 unidades, entre los 2 tipos de carrocerías de techo blando, serían fabricadas por Baur. En el Salón de Bruselas, junto con la variante Touring, se presentaba un nuevo motor, con el que culminaba por el momento esta familia. El 2 litros, alimentado mediante inyección mecánica Kugel-Fischer, del que se extraían 130 caballos. En el 3 volúmenes, donde alcanzará mayor gloria, el legendario 2002 Ti reemplaza la versión Ti de carburadores. Se convierte durante años en el enemigo a batir por marcas como Alfa Romeo o Ford en los certámenes europeos de turismos. Más tarde aparece, en la berlina y en el Touring, el 1802 de 90 caballos.
Curiosamente no emplea el bloque del 1800 de 4 puertas, porque el diámetro de los pistones es el de los 2 litros y la carrera es la misma que en el 1600. Por cierto, desde ese año el 1600 dejaba de serlo. Se convertía, al fin, transcurrido un lustro, en el 1602. El mínimo rediseño de ese año 71 tiene como objetivo proteger la carrocería de golpes y rozaduras. Así se montan unos parachoques recubiertos de goma con el trasero más envolvente. El mismo material se emplea en unas tiras laterales que rodean el monocasco por su parte baja. El interior será también más seguro. Se emplea un acolchado más grueso en el tablero, las palancas de la calefacción y la ventilación estarán empotradas y los diales de la instrumentación serán antirreflectantes. La guantera modifica su forma y el cenicero se reubica debajo del salpicadero. En todas las motorizaciones, el cambio manual de 5 velocidades es ya una posibilidad, tras pasar por caja. En 1972 no hay que destacar ninguna novedad. La firma del placer de conducir como bandera sustituye los sedanes de 4 puertas por la primera serie 5 y en un tiempo récord desarrolla para los Juegos Olímpicos de Múnich el soberbio prototipo turbo esculpido por Paul Bracq. Viene este al caso porque en su parte central se ubica el 4 en línea, creado por Alex von Falkenhausen para la nueva clase. Si sus líneas penetrantes inspirarían años más tarde a Giorgio Giugiaro a la hora de dibujar el M1, el 2 litros turbo de 275 caballos, convenientemente desinflado, se instalaría un año más tarde en un E10. De esta forma, en septiembre de 1973, debuta en el Salón de Frankfurt el 2002 Turbo, aunque en competición lo había hecho ya. Será el primer turismo europeo equipado de serie con un turbocompresor. Y eso que en la muestra alemana podía verse también al Porsche 911 Turbo, aunque este no entraría en producción hasta bastantes meses más tarde. Con su decoración específica pierde su habitual discreción. Un gran alerón trasero, unos prominentes guardabarros y los colores de la recién creada BMW Motorsport se encargarán de que no pase desapercibido. En el imponente spoiler delantero, cual falda por los tobillos, aparece la inscripción inversa de su nombre y apellido para animar a aquellos que lo ven desde el espejo retrovisor a despejar el camino. Ello suscitó mucha polémica, incluso en algunas sesiones del Bundestag, lo que empujó a los directivos a ofrecer los adhesivos bajo demanda, porque era toda una provocación en el momento justo en el que estallaba la primera crisis del petróleo. Pero lo que más deslumbraba era el motor. Con 170 caballos que se hacían de rogar, ofrecía unas prestaciones fabulosas. Rebasa claramente los 200 km/h y se anuncia, según catálogo, una aceleración de 0 a 100 en tan solo 6,9 segundos. El resto de la mecánica está adaptada a la sobredosis de vitaminas, con unas suspensiones reforzadas, neumáticos de 185 milímetros, discos delanteros ventilados y tambores traseros de mayor tamaño. Como las versiones TI de 2 carburadores, esta tampoco será comercializada en Estados Unidos debido a la estricta normativa de emisiones. Por eso esta especie de M3 de mediados de los 70 será producida durante menos de un año, colmando el ego de exactamente 1.672 adictos al asfalto. Es, por tanto, una pieza de colección de primer nivel. Coincidiendo con la puesta de largo del 2002 Turbo, los otros miembros más modestos y racionales también se ponen al día. Respecto a la carrocería conocida, los cambios son esta vez más destacados. La parrilla pasa a ser íntegramente negra, como el marco de los faros. Los riñones siguen fieles al cromado, pero aumentan su tamaño. En la zaga, el logo de la marca se sitúa en la tapa del maletero y se elimina la franja metalizada que une las ópticas. Estas aumentan su superficie y adquieren una forma rectangular, a excepción de los Touring. Unas llantas nuevas, con tuercas vistas y mayor ventilación, le dan a esta última entrega un aire más sport.
En el habitáculo aparece un volante de seguridad con 4 brazos, los asientos delanteros incluyen reposacabezas y la instrumentación adopta como fondo una lámina de madera. Tras el golpe de efecto del 2002 Turbo, en la parte opuesta de la oferta se lanza una versión más económica, que se presentaba oportunamente en plena resaca de la crisis energética. Así, a principios del año 75 se lanza el 1502 con una presentación simplificada. Sus llantas nos recuerdan a tiempos pasados y para contener el precio se renuncia también a los deribabrisas móviles en las ventanillas delanteras. A pesar de su denominación, su propulsor, de 75 caballos, no es el 1500 de las primeras berlinas de la nueva clase. Toma la cilindrada del 1602, pero su carburación está más ajustada y una menor relación de compresión hacía posible el uso de gasolina normal. Según la publicidad, con esta motorización podíamos convertirnos en el conductor que siempre quisimos ser, aunque algunos, con esa intención, prefirieron esperar el relevo. Otros, los más aguerridos, decidieron seguir acrecentando su merecida leyenda. Para todos, en la retina de la historia colectiva, quedaban grabadas algunas imágenes irrepetibles. Durante el verano de esa temporada 75, los 316, 320 y 320i comenzaban a reemplazar a los 02. El futuro se conjugaba a partir de ahora con un 3. Tan solo sobreviven a la aparición de los nuevos compactos el 2002, destinado a los concesionarios de Estados Unidos, y el 1502, que será el último en abandonar las cadenas de montaje en el verano de 1977. Más de 860.000 unidades comercializadas habían convertido al más pequeño de la nueva clase en el mayor acontecimiento comercial de BMW hasta ese momento. Los teutones consiguieron con éxito el difícil desafío de descender en el mercado sin perder por el camino su esencia. Por eso el 02 fue el coche con el que todo el mundo pudo soñar. ¿Cómo no enamorarse?